Oscar, ¿sí? Entonces, me han pedido que hagamos un acercamiento al Evangelio de Mateo en el capítulo 18. Me dijeron desde el versículo 23, pero me pareció importante, de acuerdo a la Biblia de Jerusalén, tomar desde el versículo 21 al 35. Entonces, esta es una parte del discurso eclesiológico. Ya estas palabras nos ubican que estamos hablando de comunidad. Entonces, el discurso eclesiológico es este discurso que hace Jesús en el Evangelio de Mateo. Antes de pasar específicamente al texto, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre algo que muchas veces nos repiten, que me parece muy importante. Jesús dice, don Marcelo Rosas, ayúdeme leyendo lo que Jesús dice a Pedro, por favor. No avanza, entonces yo será posible y va a rogar a usted que me acompañen de la directora de ella para... Don Marcelo Rosas. Ya. A Pedro. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y los poderes del abismo no lo vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16, versículos 18-19. Ya, fíjense, esto es lo que decimos y se fundamenta la iglesia para decir que el Papa es sucesor de Pedro. Y está muy bien, las llaves. Pero este mismo texto tiene una importancia capital para nosotros, los bautizados y bautizadas, porque Jesús dice a la comunidad. Ahora la voz de una mujer, por favor. Una mujer que nos ayude leyendo lo que dice Jesús a la comunidad. No todas a la vez, cualquiera. Ya, yo. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ya, hasta ahí un ratito. Hasta ahí. Hagan una pausita. Dios le pague su paciencia. Vean qué bonitas palabras. Lo mismo le dice a Pedro. Ahora lo que dice a Pedro le dice a la comunidad. Por eso el discurso eclesiológico tiene una importancia capital dentro de la iglesia. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Siga, por favor. Además, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo en la tierra, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Mateo 18, versículo 18 al 20. Qué importante poder ver esta referencia. Entonces, ¿qué quiere decir y qué quiero decirles con esto? Que Pedro nos representa a la comunidad. Pedro nos representa a todos nosotros. Entonces, la autoridad la tenemos todos. La autoridad entendida desde el Evangelio significa servicio. Y para que haya comunidad, debemos ponernos al servicio de los demás. No como el que manda, sino como el que se pone al último a servir al resto. Espero que les haya parecido interesante este fundamento del discurso eclesiológico, no para fundamentar la jerarquía, sino lo que el Papa Francisco nos dice, cambiar, invertir el triángulo y ponernos abajo al servicio de los demás. Y lo más importante, que me parece a mí, es donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Jesús está en medio de la comunidad. Por eso el número 2 en la Biblia, de lo poco que yo entiendo, significa comunidad. Y es esto lo que estamos haciendo. Jesús está en medio de nosotros, está en medio de la comunidad, en medio de la iglesia, y ese lazo nos une. ¿Les gusta esta imagen? ¿Les gusta? Sí. Muy bonita. Sí, ¿verdad? Dios Padre está en medio de nosotros. ¿Y ven quién está en el medio? ¿Sí ven? La palomita, que significa ¿quién? El Espíritu Santo. Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo caminando en medio de la iglesia que está unida. Lo mismo que reflexionamos aquí, lo mismo que se reflexiona
En China estamos ahí, una iglesia, comunión, común unión. Lo que se habla en el corazón, se habla aquí también. Específicamente el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35, está aquí. Creo que es necesario leerlo. ¿Sí? Una persona que nos ayude leyendo, por favor, en voz alta. Buenas noches a todos. Por Pedro favor. se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta 7 veces. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces y 7. Por eso es el reino de los cielos, es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó al señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo les dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que le debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quedémonos con alguna frase, quedémonos con algo que nos impresiona. Creo que todos y todas alguna vez hemos escuchado este texto, que queremos introducirlo. Aquí lo tenemos un poco en la imagen. Mateo 18, 21, 35. El siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, que me lo rogaste, échenlo los verdugos, ten paciencia conmigo, te la pagaré todo. Sintámonos identificados con cualquiera de estas frases o con cualquiera de esta imagen en donde nos damos cuenta que tal vez le estamos debiendo mucho a Dios o a nuestros hermanos para fortalecer la iglesia. ¿No debías tú también compadecerte? El discurso de Jesús sobre la comunidad concluye con esta parábola sobre el perdón. La pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús en 18, 21, así como la conclusión final, 18:35, son su marco referencial, su marco de referencia. La parábola consta de varios momentos. Un rey ajusta cuentas con sus servidores, entre los que hay uno que una exorbitante cantidad de dinero que le debe, 10,000 talentos, y no tiene con qué pagarle. Ante la insolvencia del servidor y sus súplicas, el rey se llena de compasión y le perdona la inmensa deuda. Se relata la actitud malvada e incoherente de quien acaba de ser perdonado, pues no perdona al compañero que le debe una suma no despreciable, 100 denarios, pero siempre bastante menor en comparación con la que debía al rey, este primer siervo, 10,000 talentos con 100 denarios. La parábola termina con la reacción de los otros servidores, que denuncian el mal comportamiento del que no perdona al compañero, y con la respuesta del rey, que enfurecido castiga con dureza a aquel a quien antes había perdonado. La misericordia de Dios es infinita y gratuita, pero quien la recibe queda comprometido para perdonar de corazón a su hermano. Así concluye el texto. Con esta pequeña introducción vamos a darnos cuenta
¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos quiere decir este texto en este discurso eclesiológico? 70 por 7, ¿cuánto es? Ya están dormidos. ¿Cuánto es 70 por 7? 490. 490. Y aquí, ¿qué dice? Siempre, ¿no es cierto? Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Este evangelio que estamos acercándonos se puede describir en una frase. Si no perdonas, no digas que amas. Repítanlo y escríbanlo ahí en su corazón. Si no perdonas, no digas que amas. Lo que aquí voy a compartir con ustedes, me cuesta mucho vivirlo a mí. Me cuesta muchísimo vivir a mí en esta realidad. Me cuesta mucho. Realmente es difícil poder vivir lo que aquí estamos viviendo, a mí personalmente. Pero yo creo que es una ayuda para que todos y todas podamos acercarnos a cada uno a nuestra realidad. Fíjense lo que dice. En la primera parte de este capítulo se daba por supuesto el perdón. Como ya el padre Oscar la semana pasada había compartido con ustedes. Ahora es el tema principal. Mateo sigue con la instrucción sobre cómo comportarse con los hermanos dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. El pedido es ese, cómo construir esta iglesia. Esa es la invitación, la que nos está haciendo el texto de hoy. Sin perdón mutuo sería imposible cualquier clase de comunidad. El perdón es la más alta manifestación del amor y está en conexión directa con el amor al enemigo. Entre los seres humanos es impensable un verdadero amor que no lleve implícito el perdón. Qué importante esto. Dejaríamos de ser humanos si pudiéramos eliminar la posibilidad de fallar, porque el fallar es real, o ustedes no se equivocan. La frase 70 veces 7, no podemos entenderla literalmente, como si dijera que hay que perdonar 490 veces. Quiere decir que hay que perdonar siempre. Como les dije, esto a mí personalmente me cuesta mucho, no sé a ustedes. El perdón tiene que ser no un acto, sino una actitud. Repito, el perdón tiene que ser no un acto, sino una actitud, que se mantiene durante toda la vida y ante cualquier ofensa. Que no me afecte ese dolor. Los rabinos más generosos del tiempo de Jesús hablaban de perdonar las ofensas hasta 4 veces. Pedro se siente mucho más generoso y añade otras 3, hasta 7 veces. Como ustedes saben, 7 era ya un número que indicaba plenitud. Pero Jesús quiere dejar muy claro que no es suficiente, porque todavía supone que lleva cuentas de las ofensas. 70 veces 7 significa no llevar cuentas, no dejarte llevar por el resentimiento, no dejarte llevar por el dolor. Para que no sea esto un monólogo, no sé si alguna persona me ayuda leyendo. Por ahí está Abigail Tobanda, ¿sí? Por favor. O cualquiera, una mujer que por favor nos ayude a leer. Ya, por favor. El punto central está... La parábola de los dos deudores no necesita mucha explicación. El punto central está en la desorbita diferencia de la deuda de uno y otro. El Señor es capaz de perdonar una inmensa deuda, el empleado es incapaz de perdonar una pequeñez. Clarito, ¿no es cierto? Creo que esto nos ayuda a introducirnos también en la parábola. Lenita Nava, ¿está por ahí? Sí, padrecito. Por favor, el segundo párrafo. Al final del texto encontramos un recuerdo del Antiguo Testamento. Lo mismo hará con ustedes el Padre del Cielo. Jesús nunca pudo dar a entender que un Dios vengativo puede castigar de esa manera o negarse a perdonar hasta que
cumplamos unos requisitos. Ya, o sea, aquí ya se ve la diferencia con el Dios del Antiguo Testamento, como iremos viendo más adelante. No es un Dios vengativo, no es un Dios que castiga, pero aquí, en este texto, algo de eso tenemos. ¿Sí? Otra persona que nos ayude leyendo, por favor. Judith Vaca. No. La Claro. parábola de los No, de no, los el de- no, Evangelio. el último, perdón. En el Evangelio encontramos con mucha frecuencia esa incapacidad de aceptar el Dios de Jesús, que es sobre todo Padre. También nosotros nos encontramos mucho más a gusto con el Dios del Antiguo Testamento. Ese Dios que premia y castiga nos permite a nosotros hacer lo mismo con los demás. Esta es la razón por la que nos sentimos tan identificados con Él. Seguimos sin aceptar el Dios que es amor y que perdona siempre, porque nos descoloca. Nos cambia, nos quita de nuestro espacio. Fíjense qué interesante ver en esta realidad. Perdonar hasta 70 veces 7 significa cambiar de mentalidad, no quedarnos con el pensamiento del dolor. Perdonar no es olvidar. Perdonar, porque olvidar no se puede. Uno siempre lo recuerda. Perdonar es recordar, pero que ya no te duele. Que ya no marque tu vida ni tu comportamiento. El perdón solo puede nacer de un verdadero amor. No es fácil perdonar, como no es fácil amar. Va en contra de todos los instintos. Va en contra de lo razonable, desde nuestra conciencia de individuos aislados en nuestro ego. Es imposible entender el perdón en el Evangelio cuando creemos solamente en nuestro ego, en nuestro yo, cuando somos y queremos ser el centro de referencia para todos. El ego necesita enfrentarse al otro para sobrevivir y potenciarse. De esa conciencia, el perdón se convierte en un factor de afianzamiento del ego. Perdono la vida, por ejemplo, al otro, porque así dejo clara mi superioridad moral. Expresión de ese perdón es la famosa frase, perdono, pero no olvido, que es la práctica común en nuestra sociedad. Y el tema del perdón también nos viene también con el tema de la justicia, como veremos ahora más adelante. Fíjense que el perdón no es una palabra, sino es una actitud. Para entrar en la dinámica del perdón, debemos tomar conciencia de nuestro verdadero ser y de la manera de ser de Dios. Experimentando la única realidad, descubriré que no hay nada que perdonar porque no hay otro. Con un ejemplo podemos aproximarnos a esta idea. Si tengo una infección en el dedo meñique del pie y me causa unos dolores inaguantables, seguramente algunos de ustedes habrán tenido de repente un uñero, ¿o no? ¿Pueden echar la culpa al dedo de causar ese dolor? Porque si les duele ese dedito, les duele todo el cuerpo, les cambia la actitud, nos cambia la forma de actuar frente a los demás. El dedo forma parte de mí y no hay manera de considerarlo como un objeto agresor. Hago todo lo posible para curarlo porque es la única manera de ayudarme a mí mismo. Ese dedo es parte de mí yo, es parte de mi estructura. Lo mismo sucede en la comunidad. Ah, no, él de la comunidad, él nomás es. No, que ya no vuelva, no hay problema. Todos somos parte de una realidad, de una comunidad. Tantos dolores que hay en nuestra vida, tantos dolores que hay en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Si a alguien le duele, nos duele a todos. Esa es comunidad. Por eso es el discurso eclesiológico. Espero que me esté haciendo entender, porque es muy importante esto. Desde nuestro concepto de pecado, como mala voluntad de parte del otro, es imposible que nos sintamos capaces de perdonar. Es que la culpa es del otro.
es que el otro se porta así. El pecado no es fruto nunca de la mala voluntad, sino tal vez de una ignorancia, o tal vez de una ambición. La voluntad no puede ser mala, porque no es movida por el mal. La voluntad solo puede ser atraída por el bien. La trampa está en que se trata del bien o el mal, que le presenta la inteligencia, que con demasiada frecuencia se equivoca, y presenta la voluntad como bueno, lo que en realidad es malo. Sin esta aclaración es imposible entrar en la auténtica dinámica del perdón. Es decir, desde nosotros podemos darnos cuenta que es lo que nos atrae y a veces nos podemos equivocar. Dice el texto, lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo. Dios no tiene acciones. Este es un texto que tiene muchas referencias al Antiguo Testamento. Mucho menos puede tener reacciones, como un castigador que está ahí para llamarnos la atención cuando nos portamos mal. Seamos conscientes de que Jesús nos indicó que Dios es amor y por lo tanto es también perdón. El amor y el perdón están íntimamente unidos. No tiene que hacer ningún acto para perdonar. Está siempre perdonando, porque está identificado con cada uno de nosotros. Como la imagen que les presenté al inicio, está en medio de nosotros. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Es parte de nuestra esencia. Su amor es siempre perdón porque llega a nosotros sin merecerlo. Nosotros merecemos el amor de Dios. Ese perdón de Dios es lo primero. Si lo aceptamos, nos hará capaces de perdonar a los demás. Nosotros sí tenemos acciones y reacciones. Eso sí, la única manera de estar seguros de que lo hemos descubierto y aceptado es que perdonamos. Por eso se puede decir, aunque de manera impropia, que Dios nos perdona en la medida en que nosotros perdonamos. Como dice el Padre Nuestro, perdonar a los que nos ofenden. Pero si nosotros vivimos el perdón, porque Dios es amor, Dios es perdón. El perdón es su esencia. Es muy difícil comparar el perdón con la justicia. Nuestra cultura cristiana tiene fallos enormes. Se trata de un cristianismo moldeado por el racionalismo griego y ajustado por la asfixia, por el jurisdiccionismo romano. El cristianismo resultante, que es el nuestro, no se parece en nada a lo que vivió y enseñó Jesús. Padre Oscar, estás por ahí, ¿no es cierto? Claro que sí. Yo sé que tú nos puedes ayudar con esta frase que está aquí en negrillas y en cursillas. ¿Por qué nuestro cristianismo está bien metido por el racionalismo griego y ajustado por la asfixia, por el jurisdiccionismo romano? Perdón, el tartamudeo. El jurisdiccionismo romano. Bueno, primero porque nuestra teología asumió desde el comienzo eso. Ustedes saben las reflexiones de San Agustín de Hipona y de los primeros padres de la iglesia, asumieron la filosofía platónica y después la aristotélica en la época del medioevo, y no integrando a la persona como tal, sino dividiéndola en cuerpo y alma, y que hay que hacer tantas penitencias para purificar los pecados, cuando no entendemos que en el Evangelio de Mateo el perdón es una gracia, y el perdón hay que ofrecerlo, y el modelo del perdón es el pastor que sale a buscar a la oveja que se descarrió para ofrecer el perdón. Y el jurisdiccionismo romano es muy fácil porque el imperio romano está listo para condenar todo tipo de, no atropello a la justicia, sino a la paz romana que ellos habían moldeado a sus conveniencias, pues, ¿no es cierto?, para poder condenar a cualquier persona por cualquier cosa que ellos quieran acusarle a la final. A Jesús le hacen eso. Sí, no sé si los evangelios son tan benevolentes con Poncio Pilatos, pero muestran un Poncio Pilatos muy bondadoso.
cuando históricamente Poncio Pilatos inclusive fue destituido después de la muerte de Jesús, fue destituido por tanta crueldad. Entonces, no sé, pues en cuanto vuelta a nuestra realidad, vuelta teológica, nosotros en cambio tenemos que ofrecer el perdón, porque Dios nos da el perdón a cambio de nada. Inclusive cuando dice en el texto que lo leímos, que lo entrega, que enciérralo en la cárcel hasta que pague toda la deuda. Inclusive encerrado en la cárcel nunca va a pagar una deuda impagable. 10,000 talentos será impagable siempre. No vamos a poder pagar. O sea, para que vean que Dios nos perdona a pesar de que nosotros no podamos hacer nada por alcanzar ese perdón. Él nos ama tanto, nos ama demasiado y por eso nos perdona. Entonces, sí me enredé. Y precisamente es lo que estamos viviendo en nuestra iglesia, en nuestra realidad, en nuestra sociedad. Es decir, hay que pagar las deudas, hay que pagar con una pena lo que hemos realizado, ¿no es cierto? Si incluso cuando nos vamos a confesar, hay que cumplir la penitencia, hay que cumplir, hay que pagar. Cuando la confesión, como seguramente el padre Oscar también muchas veces nos explicará, era pública y era restituir. Penitencia significaba arreglar lo que habíamos hecho, aquel daño que habíamos hecho. Restituir la justicia. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra sociedad se está acentuando cada vez más el sentimiento de justicia. Pero se trata de una justicia racional e inmisericordia, que la mayoría de las veces esconde nuestro afán de venganza. ¿Cuántas veces, incluso la misma cultura indígena, la justicia indígena, el ajusticiamiento, que pague? A ver, sí, todo eso tendrá una razón de ser, pero de acuerdo al Evangelio, apela a la conciencia, el razonamiento de que sin justicia los malos se adueñarían del mundo, no tiene sentido. Fíjense ustedes lo que ha pasado aquí en el Ecuador durante la pandemia. ¿Quién dice nada ahora ya de todo lo que se robaron los hospitales? ¿Quién dice nada de todo lo que está pasando en este momento? Nos gloriamos y echamos la culpa al pasado sin asumir la responsabilidad de lo que estamos viviendo. Si un ser humano es triturado, pero sigue amando, alcanzó la plenitud, vivir el amor. Nuestro sentido de la justicia se la hemos aplicado al mismo Dios y lo hemos convertido en un monstruo que tiene que hacer morir a su propio hijo para justificar el perdón. Esa idea sacrificial, cuando es amor, es donación. La Eucaristía es la presencia de Dios, no solamente en la liturgia, sino que es para la vida. Es completamente descabellado pensar que un verdadero amor está en contra de una verdadera justicia. La justicia de Dios significa dar a cada uno según sus necesidades. Y tantas de estas personas que realmente deberían pagar, muchas veces, de acuerdo a esta idea de este racionalismo griego, a esta justicia romana, hace que sea solamente la justicia para los de Poncho. El amor también significa corrección. Luchar por la justicia es corregir, pero ningún ser humano haga daño a otro en ninguna circunstancia. Vamos un poquito más adentro. La justicia no consiste en que una persona perjudicada consiga perjudicar al agresor. Seguiremos utilizando la justicia para dañar al otro. Cuando una persona supuestamente es ajusticiada, por poner un ejemplo, con la justicia indígena, somos seres humanos y después de eso regresará a buscar ahora su propia justicia, a desquitarse, como en el fútbol o en el básquet. Alguien me puso el pie, se cayó, se levanta con más iras y hace lo mismo. Y estamos en un círculo vicioso de quién se desquita más veces. La retribución marcada por esto. Por eso la donación de Jesús es el amor completo por los demás. Y eso nos invita a hacer en la comunidad. Hermanos y hermanas, aquí vemos. Aquí está esta imagen en donde estamos sucios. No solamente en lo físico, sino en el corazón.
Y 70 veces 7 significa limpiar ese corazón toda la vida. Limpiar tu corazón, no quedarte con el resentimiento, no quedarte con el dolor. Romper la idea del Antiguo Testamento, en donde Dios premia y castiga. Premia al que se porta bien y castiga al que se porta mal. Eso ya va a tu conciencia, es tu decisión. Para descubrir por qué tenemos que seguir amando al que me ha hecho daño, tenemos que descubrir los motivos del verdadero amor a los demás. Si yo amo solamente a las personas que son amables, no salgo de la dinámica del egoísmo. Sigo en la misma realidad. Me olvido de los demás, me olvido del otro, me olvido del que realmente está necesitando de que yo salga de mis estructuras mentales. Eso yo también caigo en esto. Muchas veces es que yo alguna vez lo hice, yo cuando estaba en tal parte, yo cuando hice esto, yo cuando hice este otro. Ese egoísmo no es dinámica del amor y del perdón. Cambiemos a la palabra. Nosotros, iglesia, discurso eclesiológico, somos iglesia. El verdadero amor tiene su justificación en la persona que ama, no en el objeto del amor y sus cualidades. El amor a los que son amables no es garantía ninguna del amor verdaderamente humano y cristiano. ¿Qué mérito tiene? Si hacen lo mismo hacen los publicanos, dice en otra parte del Evangelio. Si no perdonamos a todos y por todo, nuestro amor es cero. Porque si perdonamos una ofensa y otra no, las razones de ese perdón no son reales. A este sí le perdono porque me interesa, al otro ¿por qué le voy a perdonar? El perdón te libera a ti como persona. No solo el ofendido necesita perdonar al ser humano, también el que ofende necesita del perdón para recuperar su humanidad. La dinámica del perdón responde a la necesidad psicológica del ser humano de un marco de aceptación. Cuando el hombre se encuentra con sus fallos, necesita una certeza de que las posibilidades de rectificar siguen abiertas, de dar otra oportunidad. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer encontrada en flagrante adulterio? Todo el mundo le quería apedrear. El que esté sin pecado que lance la primera piedra. Pero Jesús la levanta, levántate, tampoco yo te condeno, pero no vuelvas a pecar. A esto le llamamos perdón de Dios, descubrir después de un fallo grave que Dios me sigue queriendo, me lleva a la recuperación, a superar la desintegración que lleva consigo un fallo grande. La mejor manera de convencerme de que Dios me ha perdonado es descubrir que aquel a quien ofendí me ha perdonado. ¿Para qué? Para formar comunidad, para formar iglesia, para construir comunidad unos con otros. A Mateo se le ve muy preocupado por corregir los conflictos, las disputas y los enfrentamientos que pueden surgir en la comunidad de los seguidores de Jesús. Como ya nos han explicado durante mucho tiempo, algunos hermanos, el Evangelio de Mateo, escrito mucho después de la muerte y resurrección de Jesús, es la comunidad que está viviendo este dolor, estos conflictos, en donde no se perdonan, en donde realmente se envía a la cárcel, se acusan unos con otros. Y Jesús nos está pidiendo, Mateo, a volver al corazón para vivir el perdón, porque es muy importante estar en comunidad. Y en ese tiempo, estar en comunidad significaba estar protegidos por los hermanos, por los amigos. Fíjense que muchos griegos, muchos paganos querían unirse a los judíos porque realmente se vivía el amor, se vivía la solidaridad, cuidaban a las viudas, a los huérfanos, a los desprotegidos, a los migrantes, se sentían, miren cómo se aman. Pero al mismo tiempo, dentro de la comunidad, había ambiciones, había problemas, pero dentro de todo ese mundo greco-romano, en ese mundo egoísta, en donde el que manda tenía el poder y a quien había que servirlo, no había la solidaridad, no había el respeto a la dignidad humana. Probablemente está escribiendo su evangelio en unos momentos en que, como se dice, su evangelio, la caridad de la mayoría se está enfriando. Se están volviendo de acuerdo a los griegos, a esa cultura del hedonismo, del placer, a esa cultura en donde
hay que disfrutar la vida y también a esa frialdad de la ley romana. Por eso, concreta con mucho detalle cómo se ha de actuar para extirpar el mal del interior de la comunidad, respetando siempre a las personas, buscando antes que nada la corrección a solas, ¿se acuerdan el Evangelio? Acudiendo al diálogo con 2 testigos, porque es comunidad, y haciendo intervenir a la comunidad, o separándose de quien puede hacer daño a los seguidores de Jesús. Todo un proceso de perdón y de amor. 70 veces 7 significa cambiar de actitud frente a lo que me está haciendo daño, frente a lo que me está esclavizando. Todo esto puede ser necesario, pero ¿cómo ha de actuar en concreto la persona ofendida? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debo actuar yo? Es que me ha hecho esto, me ha dolido esto que me dice. ¿Cómo actuar en medio de esto? ¿Qué debo hacer? A mí me cuesta mucho, sé ustedes. ¿Cómo actuar? Si a veces cuando alguien habla mal de mí, cuando alguien me acusa de algo que no he hecho, qué deseos de ir y de meterle un puñete, ¿sí o no? ¿No les pasa eso? Es normal. ¿Cómo actuar en concreto? ¿Cómo vivir ese amor? ¿Cómo hacer esto vida todos los días? ¿Qué ha de hacer el discípulo de Jesús que desea seguir sus pasos y colaborar con él en abrir caminos del reino de Dios, el reino de la misericordia y la justicia para todos? Fíjense que lo importante aquí es la comunidad, la iglesia, el discurso eclesiológico, sentirnos unidos, sentirnos apoyados, sentirnos valorados unos con otros. Mateo no podía olvidar unas palabras de Jesús: amar a los enemigos. Esta comunidad realmente se está cuestionando esto. No eran fáciles de entender, pero reflejaban lo que había en el corazón de Jesús. ¿Cómo entender esto? Amar al enemigo. Aunque hayan pasado 20 siglos, sus seguidores no hemos de rebajar su contenido y hemos de siempre volver a esta realidad de amor y de vida. Pedro se acerca a Jesús, como en otras ocasiones. Lo hace representando al grupo de seguidores. Si mi hermano me ofende, no si yo ofendo, si mi hermano me ofende, es que ellos hacen esto. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? ¿No habrá algo que tal vez sin tener tu voluntad, sin darte cuenta, hiciste o dijiste? Hasta 7 veces. Claro, el 7 es número perfecto. Pedro está en lo correcto. Tiene las llaves, pero no solo Pedro, la comunidad para atar, para vivir, para estar unidos a Dios. Su pregunta no es mezquina, sino de enorme generosidad. Los rabinos decían 4 veces. Le ha escuchado a Jesús sus parábolas sobre la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan el hijo pródigo, la oveja perdida, la moneda perdida? Conoce su capacidad de comprender, de disculpar y perdonar. También él está dispuesto a perdonar, muchas veces. Pero, ¿hay un límite? ¿Hasta cuándo debo yo perdonar o permitir que esto siga? No significa permitir o no permitir, significa cambiar de vida. La respuesta de Jesús es contundente. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, has de perdonar siempre, en todo momento y de manera incondicional. Yo perdono, pero no olvido. Eso sí, en esta vida o en la otra, pero me ha de pagar. A lo largo de los siglos se ha querido rebajar lo dicho por Jesús. Perdonar siempre es perjudicial. Da alicientes al ofensor, al victimario. Hay que exigirle primero el arrepentimiento. Todo esto parece muy razonable, pero oculta y deja irreconocible lo que pensaba y vivía Jesús. Jesús pide un cambio en todos y todas. Hay que volver a Jesús, hay que volver a Él. En una iglesia hacen falta hombres y mujeres que estén dispuestos a perdonar como Él, introduciendo entre nosotros su gesto de perdón con toda gratuidad y grandeza. Es lo que mejor hace brillar en la iglesia el rostro de Cristo. De esta manera los discípulos de Jesús comienzan a experimentar el amor incondicional de Dios. Esa imagen del Antiguo Testamento se rompe porque Dios es Padre.
Se rompe la concepción de un Dios castigador y premiador. Y nos invita a nosotros a ser protagonistas de la comunidad, a sentirnos parte de una comunidad que camina con nosotros, que nos ayuda a vivir la misericordia de Dios. Es muy importante esto porque la comunidad debe ser donde nosotros nos sentimos seguros y seguras. 70 veces 7 significa ser parte de una comunidad. Vivir el bautismo no como un rito aislado. El bautismo nos introduce en una realidad concreta de hermanos y hermanas que construyen la vida desde el amor, desde la misericordia. Qué bonito recordar a tantos de nuestros ancianos cuando de repente aparecen por ahí y dicen, somos ñaños de pila. Fuimos bautizados en la misma pila bautismal, entonces somos miembros de una iglesia. Nuestra iglesia, lamentablemente, cada día se va convirtiendo en una tienda de servicios religiosos, en donde todo lo quiero a mi comodidad y a mi estilo de vida. A veces las reglas que tiene la iglesia no es para perjudicar a la gente, sino para tomar conciencia del valor de la iglesia, de la comunidad, del perdón que debemos vivir unos con otros, para sentirnos parte de. No es un acto mágico que el padrecito riegue el agua encima de la cabeza, o peor todavía como algunos lo dicen. Ah, no, para no más de un bautismo, tanta vaina. Fíjense que volvamos a lo que nos piden los mismos evangelios, acompañar, caminar con, porque el reino de Dios está entre ustedes. Bienaventurados los pobres, los que son libres de todas estas esquemas sociopolíticos, religiosos y económicos que vivimos a nuestro alrededor. La vida en que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo, nos hacen realmente muy injustos. Mientras hay gente que tiene para todo, hay otros que no tienen para nada. Y podemos vivir el perdón y la misericordia ahí. Entonces, el perdón que nos propone Jesús es a perdonar de corazón. Así como hemos sido perdonados, también nosotros sentirnos perdonados. Así como nos sentimos amados por Dios, también compartir ese amor con los demás. Pero el amor no es, no, permitir todo, deja nomás. El amor también es corrección. El amor es caminar con, ser iglesia, ser comunidad. Esto es lo que un poco he querido compartir con ustedes. Dejo a su consideración. Seguramente hay muchos errores, pero bueno, somos humanos y sabrán perdonar.